Muy bien, muchas gracias a todos. Vamos a centrarnos ahora en la que ha sido calificada como la energía del futuro, el hidrógeno verde, ese que no genera dióxido de carbono en su proceso de producción. Tenemos aquí a una empresa líder mundial en tecnologías de altas presiones y a la asociación que trata de convertir a Castilla y León en referente del hidrógeno verde. Damos la bienvenida a la mesa en la que abordaremos cómo el hidrógeno verde pide paso como vector energético del futuro. Andrés Hernando, CEO y fundador de Hyperbaric, Javier Robador, gerente de H2CIL, una charla moderada por Óscar Estaire, periodista del Español de Castilla y León. Bienvenidos a todos. El hidrógeno verde tiene muchas posibilidades de convertirse en el vector energético del futuro y está llamado a jugar un papel fundamental en el proceso de descarbonización. Necesita de energías limpias para su producción y Castilla y León, como ya se ha mencionado en este foro, es líder en este tipo de energías, por lo cual puede ser clave en su desarrollo y maduración. El auténtico boom de este nuevo vector ha llevado al gobierno autonómico a anunciar el objetivo de contar con 200 megavatios instalados en el año 2030 y en una comunidad que además cuenta con el 25% de la potencia hidráulica del conjunto de España. Para tratar esta relevante cuestión, para Castilla y León, contamos con dos invitados de excepción. Andrés Hernando, CEO y fundador de Hyperbaric. Buenos días. Hola, buenos días. Y Javier Robador, gerente de la asociación H2CIL. Buenos días. Hyperbaric es la empresa líder mundial en tecnologías de altas presiones. Esta innovadora compañía burgalesa se dedica desde el año 99 al desarrollo de equipos industriales de altas presiones para diferentes sectores. Actualmente el 90% de su facturación procede del negocio de procesado por altas presiones para tratamiento y conservación de alimentos y bebidas, y también se ha convertido en la primera empresa española fabricante de equipos de compresión, con proyectos en Francia, en Alemania, también en España, que son imprescindibles para la cadena de valor del hidrógeno. Andrés, ¿es el hidrógeno presente o futuro? Para nosotros ya es presente, pero todavía, digamos, a nivel global es un futuro muy cercano. La Asociación Castellano y Leonesa de Hidrógeno nació en 2022, impulsada por las empresas Hyperbaric, Aciturri, Dasmasa y por la Fundación Caja de Burgos. Actualmente cuenta con cerca de 40 empresas, si no me equivoco, asociadas en el conjunto de España. Su objetivo es convertir a Castilla y León en un referente en la producción y en el consumo de hidrógeno renovable, y además de impulsar el desarrollo de la cadena de valor del hidrógeno como herramienta para el crecimiento tecnológico, económico y social de la comunidad. Hablamos a diario de inversiones millonarias en hidrógeno, hay muchas expectativas puestas en él. ¿Cuánto hay de realidad y cuánto hay de burbuja? Bueno, tenemos que ser conscientes de que para el desarrollo del sector del hidrógeno se van a necesitar unas inversiones millonarias. Si nos fijamos en las cifras que en 2020 marcó la hoja de ruta del Ministerio de Transición Energética, estamos hablando de que se habla de un despliegue del orden de 16.000 millones de euros, de los cuales 6.900 vienen de las arcas públicas. Cuando salen cifras como estas, pues es cierto que cualquier apetito se despierta. Entonces, tenemos que tener claro que quizá en ese momento hubo un cierto sobreinterés en la materia, pero también tenemos que tener claro que muchos de esos proyectos que en 2020 estaban bien concebidos han ido madurando, han ido solventando los requisitos tanto administrativos como técnicos que han ido surgiendo a lo largo del camino y que a día de hoy ya son tangibles. No podemos creer ni perdernos en la inmediatez. Un proyecto tanto de energías renovables como los que se han venido comentando aquí, como en el sector del hidrógeno, tardan un tiempo en madurar o en llegar a esa fase donde nosotros empezamos a ver los eólicos en el campo o donde empezamos a ver la molécula en nuestras industrias. Pero tenemos que ser conscientes también que cuando los organismos inversores, los bancos e incluso la Comisión Europea está apostando directamente por todo esto, es porque hay mucho de realidad en ello. Andrés, hablemos del desarrollo del hidrógeno en Castilla y León. En referencia al mapa de distribución que está potenciando el Ministerio de Transición Ecológica, ¿por qué es tan importante que los hidroductos se construyan en Castilla y León y cómo va a ser esa distribución del hidrógeno? A ver, los hidroductos es vital que consigamos que en Castilla y León tengamos los hidroductos desde el minuto cero, porque son las venas porque en las que va a circular la sangre de nuestra industria. Sin los hidroductos no vamos a ser capaces ni de generar hidrógeno ni de consumirlo, que ese es el gran tema. O sea, si no tenemos, nosotros tenemos el espacio, tenemos el viento, tenemos el agua, tenemos el sol para generar el hidrógeno, pero si no somos capaces de transportarlo, si no somos capaces de vehicularlo a través de los hidroductos, no sirve de nada.
Entonces nosotros desde la asociación estamos trabajando muchísimo para convencer a la administración de que es vital que el eje industrializado de Castilla y León cuente con el hidroducto desde el minuto cero. La conexión que es entre el hidroducto de la Vía de la Plata y el del Valle del Ebro tiene que pasar necesariamente desde Tordesillas hasta Haro, por Valladolid, Palencia y Burgos. Es vital que consigamos que ese hidroducto desde el minuto cero se construya, porque de otra manera perderemos el tren de la generación del hidrógeno y, sobre todo, más importante, el anclar empresas tecnológicas y empresas industriales alrededor de esa nueva vector energético. Javier, recientemente se está trabajando en la actualización del Plan Integral de Energía y Clima del Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Cuál es el papel del hidrógeno de Castilla y León en esa hoja de ruta? Bueno, yo creo que el papel es fundamental. Como bien decía Andrés, tenemos el territorio, tenemos el suelo, tenemos el agua y tenemos el viento. El hidrógeno mama de todas estas 4 partes y aparte necesita también del desarrollo tecnológico que ya lo tenemos. Entonces, tenemos que aspirar simple y llanamente a tener el mismo peso que ya tenemos en las energías renovables. Nosotros hemos cuantificado que para el 2030 seamos los responsables del 25% de la generación de hidrógeno que se va a generar en España. Nos faltan infraestructuras, se deben definir bajo este plan nacional o plan nacional integrado, y no podemos obviar Castilla y León cuando estamos presentes en todos los ejes. Es decir, si queremos conectar norte con sur o si queremos conectar Portugal con el resto de Europa, debemos atravesar nuestra región. Entonces, Castilla y León tiene un papel fundamental, ya sea para nuestra propia generación como para proyectos a mayor escala. Desde Hyperbaric señalan que es plan convertirse en los líderes europeos de la compresión de hidrógeno a muy altas presiones. ¿Cómo van a cumplir este reto y en qué proyectos están trabajando dentro de la cadena de valor del hidrógeno? A ver, empiezo por el final. Nosotros dentro de la cadena de valor del hidrógeno estamos en la compresión del hidrógeno. ¿Por qué? Pues me vais a permitir un poco de tecnología. El hidrógeno, 1 kilo de hidrógeno tiene aproximadamente la misma energía que 3 kilos de gasolina. Pero 1 kilo de hidrógeno ocupa 11 metros cúbicos de volumen. Eso es una densidad inmanejable. Necesitamos reducir el volumen aumentando su presión para que el hidrógeno sea utilizable de una manera lógica en cualquier sistema. Por eso aparecemos nosotros, nuestro negocio es la compresión a muy alta presión. El hidrógeno lo comprimimos hasta 1000 bares de presión y eso nos permite densificar el hidrógeno. Alguien podría pensar que habría que licuar el hidrógeno. También se puede licuar el hidrógeno, pero el problema que tiene el hidrógeno es una molécula tan sumamente escurridiza que solo se licúa a menos 253 grados centígrados. Esa es una temperatura bajísima y la tecnología y la energía necesaria para enfriar el hidrógeno a esa temperatura hace que sea muchísimo más rentable comprimirlo que licuarlo. Por eso estamos ahí nosotros, porque nosotros somos expertos en comprimir a muy alta presión, comprimimos agua a 6000 bares, comprimimos otros gases como argón o CO2 a 2000, 3000 bares y cuando empezamos a estudiar que el hidrógeno podría necesitar de presión, pues rápidamente nos pusimos a trabajar en eso. Nosotros, para que os hagáis una idea, somos una empresa que factura, este año hemos facturado 60 y tantos millones de euros y pensamos que en 4 años vamos a facturar. En hidrógeno el año pasado hemos hecho 1 millón y pico de euros, nada más. Este año ya vamos a hacer 6 millones de euros. Y en 4 años pensamos hacer 60 y tantos millones de euros en hidrógeno. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues trabajando duro, buscando talento y vendiendo por todo el mundo. Ese es el único secreto.
Javier, ¿hidrógeno, exportación o consumo local? Bueno, yo creo que el hidrógeno tiene que ser el motor de nuestra propia economía. Bajo las actuales reglas del juego tenemos que tener en cuenta que la industria tal y como la concebimos no va a poder sobrevivir. Los criterios medioambientales y el coste medioambiental del consumo, por ejemplo, de los combustibles fósiles lo va a hacer inviable. Entonces, tenemos que pensar en un primer despliegue del hidrógeno que conecte generador con consumidor y que nos sirva para nuestro propio desarrollo. Con esos polos de desarrollo que vamos a generar, también tenemos que aprovechar para esa capacidad de atraer nueva industria a Castilla y León. ¿Exportación cuándo? Bueno, tenemos una serie de excedentes renovables, todos somos conscientes, pero también tenemos que primero satisfacer nuestra propia demanda, ver hasta dónde somos capaces de llegar y, pues por supuesto, el día que nos sobre, pues hacer de eso también un nuevo mercado. Andrés, ¿qué retos debe superar el hidrógeno aún para su despliegue, para su completo despliegue? A ver, lo primero que tenemos que conseguir es que se consuma el hidrógeno. Hay que fomentar el consumo de hidrógeno porque digamos que los empresarios que están en el mundo de las renovables ven claro que el futuro del negocio de las renovables es generar hidrógeno, etcétera, etcétera. Y eso está bien, pero necesitamos que se empiece a promocionar el consumo del hidrógeno, no solamente con el palo, ¿no? Porque bueno, ya sabemos que pues las tasas de CO2, etcétera, etcétera, pues nos van a obligar a consumir hidrógeno porque no hay otra forma de reducir el CO2, pero hay que hacerlo también de una forma con la zanahoria, ¿no? Pues incentivando el cambio de tecnologías, incentivando el uso de calderas. Todos somos conscientes de que el vehículo eléctrico, el vehículo de combustión en Europa en el 2035 no se va a poder vender. También se quiere que las calderas en la construcción dentro de 10 años no puedan montarse calderas de combustión que quemen gas natural. Todo eso es el palo, ¿no? O sea, lo que hay que ponerse un poco la zanahoria y decir, venga, vamos a incentivar que se monten calderas que quemen hidrógeno en lugar de gas natural, que empiece eso a verse como una cosa natural y que se incentive el uso del hidrógeno en el día a día. Y Javier, por último, una cuestión fundamental, la económica. ¿Qué se puede hacer en 2023 para abaratar el precio del hidrógeno de cara al horizonte 2030? Bueno, yo creo que hay que trabajar en varias líneas, pero principalmente tenemos que trabajar en regulación. Los inversores necesitan una seguridad jurídica y técnica, sobre todo a largo plazo, para que sus inversiones se justifiquen. El precio del hidrógeno no es ni más ni menos que la combinación entre una parte del CAPEX, todo lo que nos cuesta llevar a cabo un proyecto, y el OPEX, lo que va a ser la operación y el mantenimiento. Tenemos que tener en cuenta también la tramitación. Los plazos de tramitación tienen que ser ágiles, tienen que ser rápidos. Al final el tiempo es dinero. Y por último, y un poco al hilo de lo que dice Andrés, la cultura de la zanahoria. Tiene que haber una serie de incentivos y tiene que haber una serie de financiación. ¿Por qué? Porque esto es un modelo de sociedad. Con esto ganamos todos. No podemos dejar todo en manos de los privados y, bueno, si el día que esto no cumplió las expectativas, el problema es de ellos. Aquí tenemos que apostar todos por esto como sociedad. Con esos pequeños incentivos y con esa financiación se desarrollarán proyectos pilotos, demostradores, se vencerán unas barreras con las que gana el común de la sociedad y a partir de ahí veremos cómo el precio, habrá un despliegue masivo y el precio se irá reduciendo. Pues con esta idea nos quedamos. Muchas gracias a ambos por su asistencia a este foro y mucha suerte en sus proyectos en este sector clave y de futuro. Muchas gracias.